de 1982, 7 pilotos civiles de la flota Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas realizaron 6 vuelos secretos en búsqueda de armas a Medio Oriente. La guerra de Malvinas recién comenzaba y el país los necesitaba. Ellos, sin mucho conocimiento de la tarea, aceptaron sin dudar. Sus nombres son Gesio Bresciani, Luis Cuniverti, Leopoldo Arias, Ramón Arce, Mario Bernard, Juan Carlos Ardala y Jorge Prelocker. Realizaron 2 vuelos a Tel Aviv, 4 a Trípoli y 1 a Sudáfrica, que fue abortado en pleno trayecto. Los aviones transportaron un promedio de 40 toneladas de armamento cada uno, en su mayoría misiles soviéticos y minas antitanque y antipersonales. El Estado Nacional los reconoció luego como veteranos de guerra. 30 años después, cuentan su historia. Y acá estamos con Gesio Bresciani, gracias por acompañarnos. Ustedes. Y Jorge Prelocker, gracias también. Gracias por invitarnos. ¿O comandantes? Comandante es una designación administrativa de la empresa. El oficio de la profesión es piloto. Y la empresa designa comandantes y copilotos dentro de su plantel, digamos así. ¿Por qué se les ocurrió contar esta historia ahora, después de 30 años, y se la guardaron ustedes y los que participaron, poquitos más, durante tanto tiempo? ¿Y cómo la pudieron guardar? Porque, digo, cuando es uno solo o 2, vaya, pero 7... No, en realidad no fuimos 7. Fuimos 45 tripulantes los que hicimos los vuelos. Bueno, aparte de todo, un paquete de personal de tierra que nos apoyó en los vuelos, mecánicos, despachantes, controladores, todo ese tipo de gente, que es la que hizo que los vuelos fueran exitosos y sin ningún tipo de inconvenientes. El motivo del secreto, fuimos instruidos, se nos pidió que mantuviéramos una reserva con respecto a estos vuelos. Había razones diplomáticas para que no se conociera los países que estaban ayudando a Argentina en esas circunstancias. Y bueno, luego pasó toda la guerra y nos quedamos así. No somos de contarnos nuestras aventuras, sino más bien, somos más bien callados. ¿Y quedaron amigos? ¿Eran amigos antes, quedaron amigos después? ¿Se armó una especie de cofradía de los que participaron en aquella misión? ¿O se vuelven a encontrar ahora? No, venimos de hace años amigos, de la época de estudiantes, de ingreso a la empresa Aerolíneas Argentinas y después, perdón, toda la carrera a través de los años dentro de Aerolíneas Argentinas, en diversos cursos y toda la vida seguimos juntos, ¿no? Ahora, ustedes, antes de entrar en esta operación, ¿cómo vivieron el tema del conflicto, el tema de la guerra? ¿Y qué mirada o qué perspectiva tienen ahora cuando están contando esta historia y cuando han pasado 30 años? Bueno, yo creo que la causa es justa. No es la guerra la manera de resolverlo. Yo creo que ¿Pensaba lo mismo en aquel momento? Sí. Creo que la guerra, siempre pensé que la guerra es un acto inmoral, de manera tal de que no es la manera de resolver los conflictos humanos. No es justificable que se pierda una vida para resolver ningún problema. Por supuesto, bueno, participamos porque se nos pidió que participáramos y así lo hicimos, ¿no? ¿Hubo...? También, sí, coincidimos en todo. Uno no sabe cómo entró en esto, porque si uno quisiera buscar una explicación, yo personalmente no la encuentro y a veces hablamos entre nosotros de esto ahora y... ¿Ustedes qué edad tenían más o menos? No los quiero... 40 y pico. 40 y pico. ¿Y los apretaron para que aceptaran estos vuelos? ¿O dijeron, era un gobierno militar, una dictadura? No, en absoluto. Todo bien. Es decir, yo creo que el tema nace con que en su momento, digamos, es decir, ningún país, a no ser alguna superpotencia, tiene reserva suficiente como para prepararse para una guerra prolongada. Entonces, bueno, tendrá un stock de armas, de aviones, de buques y demás como para soportarlo, pero después cualquier país sale a buscar alianzas dentro de los países del mundo y bueno, fue lo que ocurrió de alguna manera, ¿no es cierto? Y Aerolíneas Argentinas participó de manera tal que después de conseguir eso, que nosotros no sabemos cuáles fueron todas esas relaciones, era
del punto de vista trazar una estrategia para que esos elementos que trajimos llegasen en tiempo y en forma al lugar donde se necesitaba. Y eso, bueno, se ocupó gran parte de Aerolíneas Argentinas. Claro, acá había negociaciones secretas, a ver si entiendo bien, de la Argentina, el gobierno argentino con otros países que proveían armamento o que vendían armamento y repuesto, y también de modo secreto, o sea, bajo el camuflaje de vuelos civiles, había que ir a buscarlo. Esa era la misión. Correcto. Este es el libro que está por salir de Gonzalo Sánchez, lo editó Planeta, Malvinas, los vuelos secretos. Me dicen que lo muestre acá. Ahí está. Me parece que la librería va a estar este fin de semana. Gonzalo nos prestó un ejemplar para que lo podamos mostrar y de paso, antes de volvérselo, vamos a leerlo completito. Malvinas, los vuelos secretos. Leyendo esto, uno recuerda lo que había salido publicado en el que alguno de ustedes, ¿quién fue el que estuvo en Libia yendo a buscar cosas que Gaddafi le mandaba al gobierno argentino? Ah, bueno, ese fue en mi caso. Usted fue a Sudáfrica. No, él también fue a Sudáfrica. Yo fui a Israel. A Israel. Esa es otra historia. ¿Cómo era lo de Gaddafi? A ver, cuénteme. Es decir, estamos hablando de Libia, ¿no? Ahora. Sí. El vuelo de Libia nace, es decir, teníamos instrucciones muy, digamos, pocas instrucciones en cuanto a los destinos a veces, y había todo un ambiente... ¿Y cuando levantaban vuelos sabían a dónde iban? ¿Cuándo le decían, vamos a tal lado? En mi caso sí, en mi caso sí. Me llamaba el jefe de línea y me decía, bueno, hay que hacer tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, lo único que no hacíamos era divulgarlo, digamos, en familia, y nada. Bueno, vuelvo dentro de unos días y bueno, era silencio. Perdón, ¿y la familia no le preguntaba nada? Digo la familia por citar... Cuando hablo de familia, hablo de mi mujer, por ejemplo. Sí, ¿dónde vas? No te preocupes, en 2 o 3 días estaremos de vuelta. Voy a comprar cigarrillo y darle uno de esos. Sí, y así salimos. Entonces, bueno, el vuelo de Libia tuvo estos pequeños detalles que fueron... Bueno, me presentaba en Ezeiza para hacer ese vuelo. Había instrucciones que debíamos aterrizar en Recife, Brasil, es decir, Ezeiza, saliendo de Ezeiza ese vuelo, Recife, Brasil, y ahí directo a Trípoli, a Libia, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las instrucciones, teníamos restricciones en aterrizar, por ejemplo, en el aeropuerto de Las Palmas, en mi caso, aeropuertos españoles, ninguno africano, únicamente podíamos haberlo hecho en caso de una emergencia real, ¿no es cierto? ¿Por qué esas precauciones? Eran instrucciones. Entonces debe haber estado dentro del plan, digamos, de estos vuelos, ¿no? La planificación. Entonces, bueno, salimos, cuando llego a Ezeiza, nos encontramos con la tripulación y me comentan que llevábamos, en ese caso, 26 toneladas de manzanas para Gaddafi. Aviones de carguero, ¿no? Manzanas. Bueno, hicimos el plan de vuelo teniendo en cuenta la carga que llevábamos y demás. Y también me enteré en ese momento de que de un avión americano, de un C-130 norteamericano, habían estado sacando fotografías la tripulación militar americana del momento de la carga de las manzanas, que intervino la policía aeroportuaria y que lo publicó el diario inclusive eso. Y aeroportuaria, bueno, dicen que le quitaron los rollos, no sé qué, pero bueno, después los dejaron ir. Bueno, ya aparentemente el vuelo no era tan secreto, ¿no es cierto? Ya alguna marquita tenía. Había. En ese momento nosotros calculamos, a más ahora, después de los años, que todos los servicios internacionales y demás estaban trabajando. De cualquier manera, bueno, vamos a abreviar el tema. Despegamos, hicimos Recife. Instrucciones era que nadie podía dejar subir a nadie hacia el avión, cargamos combustible y llegamos a Trípoli. Ahora, una pregunta de clima, digo, en la tripulación, ¿cómo se vivía eso? Porque, digo, era un viaje secreto, nadie sabía nada. Pero ¿cuál era el que iba a decir, che, estamos llevando manzana a Libia? Digo, no había comentarios entre... El tema... ¿No causaba un poquito de sorpresa? El tema era raro. Era raro. Pero el tema era que las tripulaciones, cuando nos llamaron a nosotros, que la empresa realmente, cuando fue la Fuerza Aérea a pedir ayuda a aerolíneas para hacer este tipo de vuelos, la empresa, digamos, nos llamó porque dentro de los aviones de carga que tenían era la línea 707 que en ese momento estábamos volando nosotros, ¿no? Entonces sí nos preguntó si queríamos hacer ese tipo de vuelos especiales y que bueno, que como decimos entre nosotros siempre
si estamos en guerra y nos piden ayuda, y no hay que pensarlo mucho para darla. Y así, y lo mismo deben haber hecho, y seguro, hicieron los otros 39 tripulantes más para conformar las tripulaciones. Le hago una pregunta. Usted llega a Libia con sus 26 toneladas de manzana. Sí. ¿Lo ven a Gaddafi? Pregunta uno. Otra. ¿Qué se traen de vuelta? Bueno, no lo vemos a Gaddafi, porque... ¿Y cuántos días estuvieron? Le agrego una más. Y ¿Cuántos días están en 2 noches, eran 3 días. Pero el tema bien era... tratados? Sí. No, excelente. El tema era que cuando llegamos allá a Libia con las 26 toneladas... Bueno, el vuelo lo hicimos tirándonos siempre sobre África, saliendo de aguas internacionales, porque estábamos cruzando la línea de los ingleses que venían para Ascensión. de Ascensión, claro. O de Londres a Ascensión, o del Cabo... de España también, la base que tenían de España, que venían para Ascensión, y de ahí a Malvinas. Gibraltar. Entonces, bueno, entonces tirábamos sobre África porque no era lo mismo comprometerse más con un país. Entonces, bueno, salíamos sobre íbamos cerca de Casablanca, íbamos al sur, y ahí cortando siempre sobre África, alejándonos también de Malta cuando llegábamos, de la isla de Malta, ¿no? Bueno, llegamos allá, aterrizamos, nos hicieron carretear por una calle de rodaje así, entre los árboles, el aeropuerto quedó allá. Fuimos, eso fue de día, y aparecimos en una gran plataforma donde estaba lleno de muchos aviones de procedencia rusa, aparentemente grandes bombarderos, todo. Bueno, ahí apareció la gente militar, arrimaron la escalera, subió un coronel, saludó, y cuando dentro del carguero hay una puerta así que es como una cortina por el tema de fuego y demás, para cargueros, abrió así, se encontró con todo esto y me preguntó qué era eso. Dijo, bueno, improvisé una respuesta, porque no la tenía. Bueno, mi gobierno le manda esto en agradecimiento a la ayuda que nos están brindando en este momento tan difícil. Y bueno, cambió de cara, dijo, no se mueve nadie, y se fue. Y bueno, al rato vinieron unos señores de civil, bueno, subieron, saludaron, no se hagan problema por eso, ya está todo arreglado, y nos llevaron al centro, a una casa rodeada de paredes altas, a una casa que era una casa militar, una residencia muy linda, muy bonita, jardines, y allí empezamos la vida de Trípoli. ¿Ustedes vuelven al avión una vez que está todo cargado? El tema fue así, nosotros nos quedamos allí había un coordinador, un señor coordinador, en donde, tucumano, en donde hablaba los 2 idiomas, según él lo había mandado la relación que tenía con Galtieri. Bueno, y entonces, bueno, ahí cenaba con nosotros, nos quedamos allí a dormir, no llegaba la carga que teníamos que volver, empezamos un poco a preocuparnos porque decíamos que iban y regresábamos en forma inmediata, y no fue así. Entonces, bueno, se dilató, y hasta que llegaron. Bueno, cuando llegaron las armas, hubo una distribución de carga, fueron primero los técnicos de vuelo, todo ese trabajo, y entonces después, bueno, nos vinimos para acá con las mismas precauciones, siempre tirando sobre África, hasta salir ahí a Canarias, y de allí, bueno, ahí escuchamos tráfico inglés, con pronunciación inglesa, dando posiciones, y bueno, ese era un momento crítico, cruzamos, y de allí, cuando vimos que la situación no era, bueno, entonces, y lo voy a decir, porque nos fuimos, por la duda, 200 millas náuticas para el lado del oeste, alejándonos de Ascensión y dando posiciones en una ruta que no estábamos con silencio de radio, sin radar, sin nada, sin luces. ¿Qué tal? ¿Y tenían, había algún grado de temor, cosquilleo interno? Y hasta pasar esa línea, aire, ¿no? porque ya estaban volando, pero que los hicieran volar. Uno estaba en aguas internacionales y bueno, no sabía que podía pasar. Y estábamos en conflicto. Prelucker, usted fue ya había comenzado. Sí. Prelucker fue a Israel. A Israel, sí. ¿Y cómo fue? ¿Fue parecido a esto? ¿Todo en secreto? ¿Usted sabía dónde iba? No. ¿Cómo no sabía? No. A mí ¿Cuándo supo? En el aeropuerto de Ezeiza. Es decir, a mí me convocaron para estar a las 11 de la noche en Ezeiza, presentarme para un vuelo especial, nada más. Allí me encontré con el resto de la tripulación y nos enteramos que estábamos siendo despachados a las Canarias, a Las Palmas,
como escala técnica con destino final Tel Aviv. La razón de esa ruta era que había que rodear a África porque, dado el destino, ningún país africano autorizaba el sobrevuelo. Claro, iba a ser. Así que bueno, salimos hacia allá, llevamos 3 turbinas de Dagger. El Dagger es un avión de combate de la Fuerza Aérea que es la versión israelí del Mirage. Y llevamos 3 turbinas para reparar en Israel, ¿no? Estaban instaladas en el avión. Y bueno, hicimos la escala técnica en Canarias y volamos sin ningún tipo de problema. Tengo que aclarar que íbamos 4 comandantes, 2 ingenieros de vuelo y un comisario de a bordo. Y por una norma interna nuestra de la línea 707, como se volaba con 2 o más comandantes, el más antiguo era comandante en el vuelo de ida y el que seguía en antigüedad hacia el regreso, que fue mi caso. El comandante de la ida fue compañero nuestro, Carlos Lefebvre, hizo el vuelo de ida y yo hice comandante del vuelo de vuelta. Entramos por el sur de España, cerca de Cádiz, pasamos por detrás de Gibraltar, salimos a Valencia y de ahí entramos en el Mediterráneo, en un tramo de ruta que era conocido por nosotros porque es la ruta Madrid-Roma, que nosotros hacíamos habitualmente, hasta la isla de Cerdeña. Y allí desviamos hacia el sudeste, pasamos sobre el taco de la bota italiana, todo a lo largo de Creta y luego Mediterráneo puro. Pero ¿en dónde hicieron escala? Habíamos hecho escala en Canarias y después hicimos el tramo hasta por el Mediterráneo oriental. ¿Cuántas horas se acuerda? Si se acuerda, ¿cuántas horas fueron? Y más o menos unas 16, 17 horas de vuelo, sí. Y llegamos finalmente a Tel Aviv. ¿Y ahí cómo fue? ¿Eran también lugares, digamos, como en Libia, secretos fuera de los aeropuertos tradicionales? ¿Era un aeropuerto militar? No, era el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. El aeropuerto. Lo que pasa, había habido un vuelo anterior que hizo nuestro jefe de línea. El primer vuelo de toda esta serie fue a Tel Aviv. Y fueron recibidos, Aerolíneas tenía una representación allá con una gerente y qué sé yo, ¿no? Personal de mantenimiento vino de Roma para atender nuestro avión y a ellos les hicieron una recepción, primer avión de Aerolíneas en Tel Aviv, qué sé yo. Israel tenía interés de que Aerolíneas fuera. Pero resulta que se cruzaban con las tripulaciones de Inglaterra en el British Airways en los hoteles, en el hotel. Entonces, nuestro vuelo nos escondieron. ¿A dónde? Y bueno, aterrizamos en el aeropuerto, y nos instruyeron de noche, nos instruyeron para carretear por una calle de carreteo hasta un lugar donde dijeron, pare ahí, corte motores y apague las luces. Y se apagaron las luces de la calle de carreteo, que son azules. ¿De noche era esto? De noche, sí. Y entonces dijeron, esperen. Y al rato apareció un tractorcito para remolcarnos, uno enchufó un interfón de tierra y dijeron, bueno, liberen frenos, y nos empezaron a llamar en la más absoluta oscuridad, por un lugar no veíamos nada, aparte teníamos todo apagado. Y estuvimos en un remolque de unos 20 minutos más o menos, sin ver nada afuera, hasta que terminamos en un lugar, ahí dijeron, pongan frenos, ¿no? Abran la puerta y desciendan. Bajamos, ¿Había luces ya? No, todo absolutamente oscuro. Nos estaba esperando una van, éramos 7, estaba la gente de Aerolíneas ahí abajo y nos subieron a la van y nos llevaron. ¿Y a dónde los alojaron? Y anduvimos andando como 40 o 45 minutos por caminos muy secundarios por el campo y terminamos en un motelito muy chico, muy modesto, limpio. No veíamos es una despida, ¿en serio? Sí. ¿No? ¿Y cuántos días estuvieron? No, estuvieron 2 noches. Un rato, sí. ¿Un rato? Sí. ¿Que menos una noche? Una noche. Una noche. Llegamos a las 2 de la mañana al hotel y estábamos muertos de hambre. Habíamos tomado una merienda desde 10 horas antes, ¿no? Entonces, uno de nuestros ingenieros de vuelo había tenido la precaución de guardar los restos de nuestras meriendas en unas bolsitas y bajo 2 botellas de agua, nos juntamos una pieza y nos comimos eso, que era lo único que había. Y nos fuimos a dormir, más o menos a las 4 de la mañana, y a las 9 nos despertaron, que el avión estaba listo. Así que dormimos 5 horas, teníamos un micro esperando en la puerta, ese mismo, y nos fuimos por un camino con pinos muy altos, muy cerrados, que prácticamente el camino estaba escondido, por el campo era, ¿no? Era un campo con casitas sueltas, y entramos a donde estaba el avión y ahí nos dimos cuenta de dónde habíamos llegado. Era una plataforma de cemento como de 200 metros por 100, rodeada de hangares enormes y todo eso rodeado de árboles muy altos, no se veía desde afuera. Y aparentemente era una base secreta de mantenimiento de la Fuerza Aérea Israelí. ¿Qué trajeron ustedes de vuelta? Bueno, de vuelta trajimos las 3 turbinas de recambio de las que habíamos llevado y después minas antitanque y antipersonal.
Y bueno, era eso, estaba previsto nuestra salida y cuando estábamos por poner en marcha ya para salir de ahí, nos pararon y nos dijeron que había una carga de último momento, que eran camperas de abrigo que no habían podido entrar en el vuelo anterior. Así que nos demoramos como 1 hora y media más, trajeron las camperas de abrigo, llenaron todos los huecos del avión, hasta el techo, todo lo que había de espacio libre dentro del avión quedó hasta el techo, inclusive los aviones cargueros nuestros tenían una configuración que quedaba un pasadizo adentro, a lo largo del fuselaje, entre la carga y el costado izquierdo del avión. Por ese pasadizo se podía llegar hasta la cola. Teníamos unos matafuegos especiales con unos picos como de 3 metros y curvados para poder ir a combatir un fuego por ese pasadizo que se produjera en la carga. Eso se llenó, es decir, la posibilidad de apagar ese fuego quedó anulada. El último viaje, digamos, el último viaje que ustedes hacen, ¿qué día llegan a la Argentina? ¿Usted se refiere a mi vuelo? No, en general. En general, toda la serie. a los vuelos de toda la serie. Dijimos, ¿no? ¿Hasta qué fecha era? Ahora no me acuerdo. El 9 de junio aterrizó el último de los 5 días vuelos. antes del final de la guerra. Sí. O sea que es probable, esto es una conjetura, es probable que parte del material que ustedes trajeron nunca haya llegado. No, de ese vuelo seguro que no. De ese que no. De ese vuelo seguro que no. Dígame una cosa, ¿y después de la guerra qué hicieron? Porque un día la guerra se terminó. ¿Ustedes siguieron siendo pilotos de aerolínea? ¿Siguieron volando como si nada hubiese pasado? No, Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo más siguieron en la actividad plena, sí, en la compañía? Y, Ustedes eran todos pilotos internacionales. sí. Y bueno, después del 707 volamos el 747 Jumbo, y nos jubilamos en el año 93, o sea, 11 años después de la guerra. ¿Cuándo los reconocen como excombatientes o como veteranos de guerra? Perdón, no, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, en el año 86, 85, la Fuerza Aérea nos entrega un diploma y un distintivo de campaña, digamos, que usaron todas las personas. En el año 92 a mí me citan a una plaza en San Isidro y hay un acto, un montón de gente, y me entregan un diploma y una medalla concedida por el Congreso, donde nos declaraban veteranos de guerra, y eso fue todo. ¿En su caso, Bresciani? En cuanto a esto... Sí, sí. Sí, lo mismo, sí. Más o menos igual. Sí, estamos más o menos en la misma fecha también. Sí, exactamente lo mismo, sí. No contesté una pregunta, no lo vi a Gaddafi. No lo vio acá. No, eso dijo, eso sí. Cuando llegamos, decían que había ido a rezar al desierto. Porque tenía, el general Galtieri había mandado un regalo para él acá en Ezeiza, que era una caja, y que adentro, muy bonita, que tenía una guacha, un rebenque de esos anchos, ¿no? De cuero crudo, un cabo de plata, muy bonito, que lo mandaba de regalo, que yo lo tenía que entregar en mano, pero... No tuvo oportunidad. No tuvo oportunidad. Dígame, ¿en algún momento ustedes se sintieron héroes de guerra? ¿Se sintieron... ¿Qué sintieron? Hicieron cosas que ningún civil hizo en esa guerra. ¿Cómo se vive después? Yo personalmente... Cuando uno se mira en el espejo, digo, la puta, mirá lo que hice. No. Consideramos que hicimos unos vuelos fuera de serie, ¿no es cierto? Diferentes a los vuelos regulares de línea que hacíamos con pasajeros o con carga, pero nada más que eso. Consideramos que cumplimos nuestro deber, es decir, yo sentí un poco como si uno tiene un muy buen y querido amigo que está en la mala y pide ayuda, y uno no le puede negar la ayuda que le está pidiendo. Así lo hicimos. Pero, a ver, no quiero ser abogado del diablo, pero digo, cuando hablábamos al comienzo, cuando ustedes dijeron, no, la verdad que la guerra no nos gustó. Y bueno, de alguna manera nosotros colaboramos en ese... Sí, creo que es, vuelvo a repetir, no sé cómo entra uno, pero entra la necesidad, hay que trasladarse esto en aquella época, contexto, 30 años en el contexto, de la vivencia nuestra del vuelo, de lo que podíamos hacer y demás, y piden ayuda, como dice Jorge, y uno, bueno, vamos. Y bueno, era eso. También había una edad, que eran 40 y algo de años, donde uno tenía familia, chicos en el colegio, pagando la cuota del auto, del departamento y todo eso. ¿Ustedes vieron cuando se programa todo esto acá en la Argentina, vieron alguna de las autoridades de ese momento, del gobierno de ese momento, o todo les llegó por otra vía? Vía aerolínea, vía la compañía. A nosotros nos llegó Solo todo por nuestro jefe directo. ¿Quién era el presidente de aerolínea en ese momento? Ya no me acuerdo. El doctor Juan Carlos Pellegrini. Él fue el que habló con ustedes. No, con nosotros no. Él habló con nuestro jefe de línea. Claro, él habló con nuestro jefe de línea y dijo, tenemos que hacer tal cosa. El jefe de línea nos llamó, nos dijo, hay estos vuelos, son secretos, las normas son sin normas, sin seguros,
y sin comentarios. Quienes lo quieren hacer, y bueno, la mayoría de la línea aceptó hacer. Ah, la pucha que hicieron caso, que tuvieron sin comentarlo 30 años. Sí. Bueno, Está muy bien. y después fue el vuelo de Ciudad del Cabo, que ese fue extraño, que el día 1, 1 de mayo, fue el primer bombardeo a la isla. Sí. Sí. El 2 hundieron Fue el el General hundimiento. Belgrano. El 2 en el... El 3 salimos en ese vuelo que no llegamos a Ciudad del Cabo. a Ciudad del Cabo. ¿Cuánto volaron y tuvieron que volver? Son 8 o 9 horas de vuelo. No, para allá será un poquito más, 10 horas y algo, 2 horas más viniendo para acá. Pero que salimos en ese vuelo, que todavía nuestra gente que estaban en el agua tratando de salvarse, porque ocurrió el 2 y esto el 3 a la mañana temprano nos estábamos yendo, ¿no? Y cruzando ahí serán 140, 150, no más, 1500 millas náuticas al norte de las islas, cruzando la línea de los ingleses, ¿no? Pero bueno. Gran historia, ¿eh? Sí, sí. Gran historia. Muchas gracias por haber venido A acá a los contar dos, un muy pedacito de amables. esto. Vuelvo a Muchas mostrar. gracias por invitarnos. En Malvinas, los vuelos secretos, el libro de González Sánchez que edita Planeta. La semana que viene lo encuentran. Está esto y toda la historia completa de estos héroes civiles de la Guerra de Malvinas. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Venimos en un minuto en Código Político.